el pago sometido a una quita, de manera que en junio del año 2009, y tras la ejecución de esas tres alternativas, conversión en capital, participativos y deuda, la cifra de deuda a pagar quedan 34,5 millones de euros. A partir de ahí, en 3 temporadas consecutivas en escenarios de segunda división, el club empieza a hacer pagos efectivos de la deuda. Vemos ahí que a pesar de 3 temporadas en escenarios complicados de segunda división, con una cifra total de ingresos por derechos audiovisuales de 2 millones, pues el esfuerzo financiero por parte del club es significativo para cancelar la deuda. En la temporada 2012-2013 y en un escenario de primera división, la cifra total de pagos netos de deuda es de 3.774.000, de los cuales una parte importante pues, corresponde a Hacienda. Si ven ahí en la gráfica, de los 16.600.000 a corte de junio del año 2012, la cifra de junio de 2013 de Hacienda desciende a 13.200.000, y es que el calendario de pagos pues, es más o menos exigible dependiendo del escenario en el cual se localice el club. Además de este esfuerzo, y avanzando un poco la temporada que viene, los pagos netos previstos para el año 2013-2014 aún serán mayores, alcanzarán previsiblemente la cifra de 4.221.000 euros. Sobre una cifra de deuda concursal de arranque ahora al 30 de junio del 2013 de 17,5 millones de euros, es factible que el club durante esta temporada pague aproximadamente el 25% de la deuda, lo que serían los 4.200.000 euros. Por lo tanto, es fácil observar que el resultado positivo de la temporada de cierre tiene 2 destinatarios básicos. Por un lado, la compra de jugadores, que se ve manifiesta en esa activación de los 8 millones de euros, así como la atención de los pagos de deuda concursal para esta próxima temporada. Y en principio queda explicado el resultado de la temporada, que es, como hemos comentado, de 10.165.293,51 euros de beneficio, y se propone a la Junta General de Accionistas la aprobación de las cuentas y el informe de gestión, así como la aplicación de este resultado positivo a la compensación de los resultados negativos de los ejercicios anteriores.